Quiero empezar a ver un principio, en realidad un pasaje en las Escrituras esta mañana. No creo que vamos a poder terminar hoy. Es un principio, es un pasaje, una historia, una parábola en realidad que Jesús comparte en la palabra de Dios, que tiene mucha revelación y muchas cosas que necesitamos entender y recibir. Y espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. No voy a poder terminar mañana, pero cuando continuamos en el próximo programa vamos a poder ver más sobre esta parábola. Pero lo que voy a estar compartiendo en estos días, no sé cuántos días nos va a tomar, pero queremos dar el tiempo necesario porque creo que es un principio muy importante en todas nuestras vidas. Pero vamos a estar hablando en Lucas 15 sobre la parábola del hijo pródigo, y voy a estar viendo versículo por versículo esta parábola. En realidad es una sola parábola con 3 partes. Si lees todo el capítulo 15 de Lucas, les animo, cuando tienen el tiempo, tal vez no es en este momento, pero cuando tienen el tiempo pueden leer todo el capítulo 15 de Lucas. Pero el Señor puso mi corazón fuertemente compartir sobre esta parábola del hijo pródigo. Estaba orando esta mañana, estaba considerando qué es la palabra que yo podría compartir con ustedes. Siempre trato de venir con un pan fresco, a una palabra que es algo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón para compartir. Hay tantas cosas que podríamos compartir de la palabra de Dios, pero tenemos que entender que la cosa más importante es, Señor, ¿cuál es la palabra exacta para este pueblo hoy? ¿No? Entonces, en este tiempo, es una parábola que ciertamente enseñamos esta parábola dentro del manual del arrepentimiento de las obras muertas, porque creo que es uno de los ejemplos más grandes, una parábola que el Señor nos da, que Él nos ha dado esta enseñanza para entender qué es un verdadero arrepentimiento, qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando tenemos este momento de ser hijos pródigos y cuando regresamos a la casa del Padre, y cuál es la reacción del Padre, cuál es la reacción del hermano mayor. Aprendemos muchos principios en esta parábola, y es parte del estudio del arrepentimiento, porque ciertamente el hijo pródigo que va a una tierra lejana en un momento tiene que regresar, y el Señor puso fuertemente este pasaje en mi corazón de Lucas 15 y esta parábola del hijo pródigo. Entonces voy a empezar a compartir algunos de esos principios hoy. Espero que sea de mucha bendición para nuestras vidas, pero como siempre decimos, que sea una palabra que nos va a confrontar. Creemos que la palabra de Dios tiene que confrontarnos, tiene que venir para cambiarnos y moldearnos y transformarnos, porque tenemos cosas en nuestras vidas que necesitan cambiar. Tal vez estás escuchando y de una razón estás escuchando este mensaje, y tal vez estás alejado de Dios. Esa es la palabra para ti, y lo que voy a estar compartiendo en esos días, les animo a ser fieles para estar escuchando esos programas. Si tú sientes que estás alejado del Señor, separado de Él, si tú sientes que estás en un momento de hijo pródigo, o una vez en el pasado has caminado con el Señor Jesús, pero piensas que a través del tiempo has ido alejándote más y más de Él, separándote más y más de Él, y ha entrado una sequedad en tu vida, necesitas esta palabra en esos días, y va a ser una revelación tremenda para nosotros. Yo creo que todos, la mayoría, tal vez no todos, amén, si no has experimentado eso también, ¿no? Pero muchos de nosotros, tal vez la mayoría de nosotros, en un momento en nuestras vidas hemos tenido nuestro tiempo de ser hijo pródigo, estar en la posición del hijo pródigo. Compartiendo un poco sobre mi testimonio, puedo hablar de eso también. Yo he tenido mi momento también de ir a una tierra lejana, de separarme del Señor, de alejarme del Señor. Yo he tenido un tiempo de básicamente 10 años de mi vida que yo he perdido, no estaba en el camino del Señor. Recibí al Señor Jesús a mis 15 años. Entonces, hace algunos 10 años atrás, gloria a Dios, estoy bromeando, no tengo 25, tengo más años, pero recibí al Señor Jesús a mis 15 años, y bueno, estaba caminando con el Señor algunos años, hasta mis 18 años.
en el momento cuando fui a la universidad. Tienes que entender algo también. Ese es un momento muy clave en las vidas de muchos jóvenes en ese tiempo cuando 17, 18 años están saliendo del colegio y van a la universidad. Igual sucede aquí en Bolivia. Es interesante un poco la cultura de los Estados Unidos, de donde yo vengo, del norte. Y en los Estados Unidos normalmente lo que sucede a los 18 años, cuando los niños terminen el colegio, normalmente van a la universidad en otra ciudad, en otro lugar. Entonces es el momento cuando salen de la casa de sus padres a sus 18 años. Yo sé que aquí en Bolivia, bueno, lo que yo he visto, muchas veces eso no sucede. Los jóvenes siguen o van estudiando a la universidad, normalmente siguen viviendo con sus papás o hasta el momento de casarse. Es normal aquí en la cultura, como ustedes saben, de quedarse en familia tal vez más tiempo viviendo en la casa. Puede suceder allá en los Estados Unidos, pero la mayoría de los jóvenes a la edad de salir del colegio, de salir la promoción y 18 años van a la universidad, es para muchos el primer momento cuando están separados de sus padres y no están viviendo tal vez bajo esta cobertura o en la casa de sus padres. Entonces, para mí personalmente, solo compartiendo un poco de mi testimonio, porque ciertamente yo he tenido mis 10 años de ser un hijo pródigo y entonces puedo compartir de eso de experiencia personal. Pero el momento cuando muchos por primera vez salen de la casa de sus padres y tal vez muchas personas crecen en la iglesia, van a la iglesia y están experimentando esas cosas en la iglesia, como yo recibí al Señor Jesús de verdad a mis 15 años, pero de verdad Él me salvó, y empecé a caminar con Él. Empecé a caminar con Él por 3 años. Llegué a este momento de ir a la universidad a mis 18 años, y es el momento cuando yo he dejado de caminar con el Señor por muchos años, y he ido por mi propio camino. Exactamente muchas cosas que sucede con el hijo pródigo. He ido a una tierra lejana, estaba malgastando mi herencia, estaba en pecado, practicando el pecado, y muchas veces podemos tener este momento en nuestras vidas hasta que podemos volver a la casa del Padre. Es interesante que mientras vamos a ver esta parábola en esos días y el tiempo que es necesario, toma nota que aunque el hijo va a una tierra lejana, todavía es hijo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Podemos separarnos del Señor. Muchas veces retrocedemos, muchas veces tenemos un momento de hijo pródigo y estamos en pecado, pero no dejamos de ser hijos. El Padre está tratando de siempre atraernos con lazos de amor. Y este hijo pródigo, aunque fue una tierra lejana, no dejó de ser hijo, ¿no? Entonces yo tenía este momento en mi vida hasta finalmente, creo que en el año 2005, básicamente. 2005, empecé a caminar con el Señor Jesús nuevamente. Cada día Él me perdonó, Él me recibió. Exactamente lo que vamos a ver, lo que sucede cuando el hijo pródigo regresa a casa. Muchas personas cuando están en pecado y se arrepienten y vuelven a Dios, no quieren volver a la iglesia, no quieren acercarse a Dios porque piensan que Dios va a ser como este padre ahí listo para golpearles, para maltratarles, para lastimarles. Y eso es lo que una de las cosas que vamos a ver en esta enseñanza en esos días. Es el corazón del Padre. El corazón del Padre, cuando decidimos también regresar, Él siempre está deseando una restauración, una sanidad, un arrepentimiento en nuestras vidas. Está esperando levantarnos nuevamente, restaurarnos a nuestro lugar. Entonces, todos tal vez hemos tenido un momento así donde nos hemos alejado, nos hemos separado del Señor. Pero normalmente cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decidimos alejarnos de Dios. Nosotros decidimos separarnos del Padre. El Padre no quiso separarse del Hijo, le dejó ir, porque Dios ciertamente permite cosas en nuestras vidas. Tenemos libre albedrío también, y hay lecciones y cosas que tenemos que aprender. Entonces Dios permite que podamos ir. Si tú quieres dejar de caminar con Jesús, Él va a permitir que tú dejes de caminar con Él. No estamos caminando con Él por obligación. Y muchas veces Él sabe que permitiendo ciertas cosas en nuestras vidas es exactamente lo que va a atraernos nuevamente a su casa, a una relación con Él. No, entonces cuando hay una separación entre nosotros y Dios,
es porque nosotros hemos tomado la decisión de dejarlo a Él, no Él a nosotros. Él nos espera en el mismo lugar donde lo hemos perdido. Tenemos que encontrarle en el mismo lugar. Me encanta esta historia también, cuando vemos, la vez cuando vemos a Jesús cuando tiene 12 años, es la única referencia que tenemos básicamente entre cuando él era bebé y sus 30 años cuando empieza su ministerio, pero tenemos esta historia a sus 12 años cuando van a la fiesta, va a la fiesta con sus papás, están en Jerusalén, y él se quedó en Jerusalén, Jesús se quedó en Jerusalén, y José y María van y están regresando a su casa y piensan que Jesús debe estar ahí entre los familiares, debe estar con ellos, y ellos han perdido a Jesús. Es algo que sucede en lo natural, en la palabra de Dios podemos leer esa historia, pero ¿cuántas personas en nuestras vidas, espiritualmente hablando, tal vez hemos perdido a Jesús? Lo hemos olvidado en un lugar. Entonces, como José y María lo dejaron en un lugar, fíjense que ellos tenían que regresar al mismo lugar donde lo han perdido, ¿no? Entonces Jesús se queda en el lugar. Jesús está en un lugar firme. El Padre está en su casa. Y hermanos, cuando hay una separación, cuando hay una brecha, es nada más que nosotros tomando la decisión de separarnos de Él, ¿no? Entonces yo he tenido mi momento de hijo pródigo, tal vez como muchos de ustedes. Tal vez estás en este momento ahora y necesitas esta palabra. El Señor te va a ayudar en esos días a regresar a la casa del Padre. Les digo, si solo una persona escuchando este mensaje en esos días puede regresar a la casa del Padre nuevamente, puede volver en un verdadero arrepentimiento, creo que vale la pena, ¿no? Entonces, es una historia, es una parábola aquí en Lucas 15 que nos habla del arrepentimiento, nos habla del perdón de Dios, nos habla ciertamente de la misericordia de Dios. Podríamos ver todo el capítulo porque en realidad es como una sola parábola, pero en 3 partes. Recién en el versículo 11 llega la parte del hijo pródigo, en esta parte de la parábola, pero tú puedes leer todo el contexto, los primeros 10 versículos, y es parte de esta historia también. Pero en esta tercera parte, aquí en el versículo 11, es donde voy a empezar a leer y desglosar esta enseñanza. Pero esta tercera parte que habla del hijo pródigo empieza en el versículo 11. Entonces, si tienes acceso a tu Biblia, vamos a empezar en Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Les voy a dar un momento para, si tienes acceso, puedes encontrar este lugar, acompañarme a Lucas 15, versículo 11. Entonces, vamos a empezar a leer esta parábola aquí en Lucas 15, versículo 11. Vamos a ir hablando sobre algunos de esos principios, a ver hasta dónde podemos alcanzar hoy en la enseñanza. Vemos un ejemplo tan precioso en esta parábola de cómo el padre reacciona cuando un hijo se aleja de él, ¿no? Entonces, déjame leer en el versículo 11. ¿Qué tal si leo todo el pasaje aquí? Déjame simplemente leer. Escuchamos ahora la palabra de Dios. Después voy a regresar aquí al versículo 11 y empezar a hablar sobre algunos principios. Pero la palabra de Dios dice en Lucas 15, versículo 11, también dijo, está dentro de la misma parábola. Todo este capítulo 15 es 3 partes, pero la misma parábola está hablando de encontrar algo que es perdido, que está perdido, ¿no? Entonces, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Vamos a hablar sobre muchos de esos principios. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió le repartió los bienes. Yo sé que tal vez muchos, no sé cuántos, pero algunos de ustedes, me imagino, conocen esta parábola, conocen esta historia, han escuchado una prédica, una enseñanza. Bueno, yo estoy orando que en esos días, mientras vamos a estar hablando sobre esos principios, que el Señor Jesús te va a revelar algo nuevo, te va a mostrar algo nuevo que tal vez nunca has visto
visto antes. Amén. Entonces, dice que el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame, tienes que prestar atención cuando él dice dame, eso va a ser importante más adelante, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, eso es muy importante, vamos a llegar a eso en un momento. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Te das cuenta que en la casa del Padre que hay abundancia de pan? ¿Qué es el pan? El pan es la palabra de Dios. Por eso no podemos dejar de congregarnos. Por esa razón necesitamos estar buscando la casa del Padre, porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, mira la reacción del padre, aún cuando estaba lejos, lo vio su padre. Lo vio su padre. Eso va a ser un mensaje tan poderoso en esos días. No importa dónde has ido, no importa dónde has caído, no importa cuán lejos tú pienses que tú estás del Señor Jesús. No hay un lugar donde tú puedes estar, donde sus brazos eternos no te pueden alcanzar. Y tal vez estamos separados, cuando hay pecado, estamos separados de la presencia del Padre. No puedo sentir la presencia o la gloria de Dios o el peso de la gloria de Dios sobre mi vida, pero ¿sabes qué? El Padre nunca deja de amarte. Es más, la palabra dice que no hay nada que puede separarnos del amor del Padre. Aunque hay pecado y no podemos estar cerca a Él, no podemos acercarnos a Él, no podemos sentir su presencia, el Padre nunca deja de amarnos. Y eso es una imagen tan preciosa del corazón del Padre aquí. Aun cuando estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido en misericordia. Ese es nuestro Padre. Y corrió, el Padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, tenía su discurso, ¿no? Ya preparado, estaba practicando allí con los cerdos. A ver, escúchame, es lo que voy a decir a mi padre. Tenía su discurso ya preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ni le deja terminar de hablar, ¿no? Entonces, ese es el padre. Sacad el mejor vestido, dice, y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué tal eso? Cuando regresamos a la casa del Padre hay una fiesta. Hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Creo que ahí no voy a leer el resto de la historia, es cuando como la música cambia, tan, 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 ¿no? Y el hijo mayor estaba en el campo, ¿no? Entonces, vamos a llegar a esta parte del hijo mayor más adelante. Pero quiero empezar a hablar sobre algunos principios en esta parábola. En el versículo 11, Lucas 15, versículo 11, una vez más, ¿qué es lo que dice? También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Cuando vemos y empezamos a ver esta parábola, tienes que entender, todo tiene un significado. Hay una revelación que necesitamos ver, y ciertamente creo que podemos todos estar de acuerdo que este hombre representa a Dios, representa a nuestro Padre,
representa a nuestro Padre, ¿no? Entonces, el Padre en esta historia está hablando de nuestro Padre que es Dios, y Jesús es Dios, ¿no? Entonces Jesús también dice, cuando Él está enseñando, lo que yo hago es lo que el Padre hace. Y también dice, cuando están los discípulos preguntando a Jesús, muéstranos el Padre, y dice, no entienden. Si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿no? Entonces, el hombre, en este caso, en esta parábola, representa el Padre, ¿no? Entonces, hay un principio, ¿qué es lo que dice después? Y tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos. Hermanos, hay un principio también a través de la palabra de Dios, este principio de 2 hijos, ¿no? Entonces podemos pensar en los 2 hijos de Abraham. Al principio podemos pensar en Ismael. Podemos pensar en Isaac. Vemos un principio de 2 hijos a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es muy importante entender este principio. ¿Qué es lo que pasó con Abraham, por ejemplo, en esos 2 hijos? Dios dio una promesa que iba a tener un hijo. Obvio, cuando no sucedió en su tiempo, lo que sucede muchas veces cuando las promesas de Dios no vienen en nuestro tiempo, tomamos las cosas en nuestras propias manos, tratamos de apresurar las cosas, y muchas veces algo sale mal, como en este caso que nace un hijo de la carne, nace Ismael de Agar, cuando no sucedió en tiempo el hijo de la promesa que Dios había prometido a Abraham y Sara. Obvio, Abraham termina acostándose con la esclava, con la sierva de Sara, Agar, y el resultado es ese nacimiento del hijo de la carne, de Ismael, ¿no? Entonces, y él hace la burla de Isaac cuando Isaac nace después, ¿no? Entonces, hay una lucha y una batalla constante, en nuestras vidas, que tenemos cada día, ¿no? Entonces, vemos eso, Ismael, Isaac, este principio de 2 hijos que vemos en este primer versículo. Un hombre tenía 2 hijos. También tenemos el ejemplo en la palabra de Dios que de Isaac y Rebeca, que tenían Esaú y Jacob, y la palabra de Dios dice en Génesis 25, cuando están por nacer, hablando de Esaú y Jacob, y Rebeca, cuando ella está a punto de dar a luz a esos hijos, dice la palabra de Dios, creo que está en Génesis 25, 22, pero los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, dice, le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y dice, salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, el menor, trabada su mano al calcañar de Esaú, ¿no? Entonces, hay un significado grande de esos 2 hijos que tenemos, y representa también aquí Esaú y Jacob, una lucha que tenemos dentro de nosotros cada día. Es quienes vamos a servir, el espíritu o la carne, o el espíritu o la carne, ¿no? Entonces, pero esos 2 hijos que tenemos, vemos una situación y podemos ver un poco de contexto allí, lo que vemos en la palabra de Dios. Pero quiero decirle que esta parábola aquí, el hijo pródigo, va más allá de la historia en lo natural. Podemos empezar también a ver nuestras propias vidas. Por eso estaba mencionando un poco de los 2 hijos, que también cuando vemos de Esaú y Jacob representa 2 naturalezas, el hijo de la carne y el hijo del espíritu, ¿no? Entonces, la lucha dentro de nosotros cada día, si vamos a caminar en la carne o vamos a caminar en el espíritu, ¿no? Entonces, esta parábola del hijo pródigo ciertamente tiene una revelación más allá de solo una revelación natural, porque nosotros tenemos estas 2 naturalezas dentro de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos la promesa, sí, que el hijo del espíritu va a vencer el hijo de la carne. Entonces, no tienes que desanimarte en este caminar, ¿no? Entonces, pero hay 2 hijos, y vamos a ver 2 naturalezas, vamos a ver 2 reacciones, vamos a ver lo que hace el hijo menor, vamos a ver lo que hace el hijo mayor. Y tenemos que prestar atención a muchas de esas cosas. Mira lo que dice, leemos en el versículo 12.
En Lucas 15, versículo 12, continuamos aquí con la parábola del hijo pródigo. Dice, versículo 12, y el menor de ellos, presta atención a eso, el hijo menor, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Le repartió los bienes. Cuando vemos esta frase, Padre, dame, ciertamente empezamos a ver la inmadurez que hay en la vida del hijo menor. Ciertamente hay una relación, dice padre, ese tiene esta relación, ¿no? Entonces, pero hay una diferencia, tal vez voy a hablar de eso otro día, tal vez con más detalles, no sé, pero déjame simplemente mostrarles algo interesante mientras estamos empezando aquí. Toma nota de lo que dice el hijo pródigo en el versículo 12. Primero dice, Padre, dame. Y esa es su reacción al principio, simplemente dame lo que necesito, dame lo que yo quiero. Después de pasar por los tratos, después de ir a la tierra lejana y malgastar su herencia, después de estar con los cerdos, mira lo que él dice, el mismo hijo pródigo, el mismo hijo menor, en el versículo 19, en esta parábola, mira lo que dice, y está practicando lo que va a decir a su padre. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y hay una diferencia que tenemos que notar en esas dos palabras. Al principio, por la falta de madurez en su vida, y cuántos cristianos también, podemos ser honestos, cuántos simplemente van a las iglesias, es lo que están diciendo. Dios, dame lo que necesito. Y Él es un Dios que quiere satisfacer a nuestras necesidades. Hay un lugar para eso. Pero hay una revelación más fuerte, hay una revelación mayor. No es simplemente ir y pedirle al Señor, dame. Tenemos que aprender a través de los tratos, a través de las situaciones y circunstancias de nuestras vidas, lo que aprende el hijo pródigo en este pasaje. Dice después, hazme. Es un proceso de ser hecho algo, y eso está mostrando un poco más de madurez en su vida. Entonces, entre esas dos frases, entre estas dos frases, en este pasaje, en Lucas 15, es en el versículo 12 cuando el hijo pródigo dice, dame, en el versículo 19 cuando dice, hazme, encontramos entre esas dos frases los tratos de Dios, las circunstancias de la vida, cosas que Dios va a usar, y va a usar lo que es necesario, para que podamos entender este principio, ¿no? Entonces, en vez de simplemente ir a la iglesia y decir, Dios, dame, ¿qué es lo que yo voy a recibir? ¿Qué tal si como cristianos vamos a la iglesia llevando un sacrificio, llevando algo para el Señor? Estoy hablando de nuestra alabanza y adoración también. Debemos llevar una ofrenda de alabanza al Señor, y debemos ir a la iglesia pensando, ¿qué es lo que yo puedo darte a ti, Señor Jesús? No simplemente dame, y qué es lo que yo voy a recibir. Lo hermoso es porque Él es tan bueno como Padre, que cuando nosotros vayamos con esa actitud de yo quiero darte una ofrenda de alabanza y adoración, siempre terminamos recibiendo cosas hermosas, gloriosas, riquezas espirituales en la presencia del Padre. Pero es una de las cosas principales que tenemos que aprender en esta parábola, en esta parte de la parábola. No es simplemente ir a decir, Dios, dame. Tenemos que decir, Dios, hazme. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de moldearnos. Está hablando de cambiarnos. Está hablando de transformarnos. Entonces es otra actitud que solo dame. Entonces tenemos que revisar nuestros corazones para ver cómo estamos cuando vamos a la iglesia. ¿Estamos yendo simplemente para recibir, o tienes un sacrificio de alabanza y adoración? ¿Tienes algo para dar al Señor Jesús, no? Entonces, en el versículo 12, una vez más, dice, y el menor de ellos. Esta palabra menor está hablando de un joven. Menor está hablando de nuevos con respecto al tiempo reciente. Esa es una de las definiciones de la palabra menor. Y en nuestras vidas queremos crecer en la palabra, queremos crecer en nuestro caminar con el Señor. Tienes que entender que ese es el propósito que Dios tiene para tu vida.
que tú puedes recibirlo como Salvador, pero después tú puedes entrar en la carrera y crecer, no quedarte como bebé o niño espiritual, pero ir creciendo. De lo que vemos en lo natural, de los bebés nacen pero van creciendo y crecen muy rápido muchas veces, ¿no? Entonces no tenemos que quedarnos como bebés, como niños espirituales, queremos crecer y hay varios niveles de crecimiento que vemos en la palabra de Dios y sabes que esos niveles de crecimiento corresponden con un nivel de alimento en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a encontrar muchas cosas. Vas a encontrar leche para bebés, eso es una revelación. Vas a encontrar pan para niños, todos esos alimentos representan la palabra de Dios. Vas a encontrar carne para jóvenes, alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Y yo sé que todos pensamos, ya he alcanzado madurez, pero creo que la mayoría de nosotros tal vez encontramos en ese estado de ser jóvenes espiritualmente hablando. Y necesitamos madurar y necesitamos crecer. Hay alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Eso es importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la madurez es algo que tú tienes que alcanzar. No vas a simplemente ir y sentarte en una iglesia años y años y de repente levantarte y ser un cristiano maduro. No, tienes que hacer algo con la palabra que tú estás recibiendo. La madurez no viene por el tiempo. Por eso tenemos personas que han sido cristianos por años y no hay cambios en su vida. ¿Por qué? Deberían ser cristianos maduros. Han sido cristianos por tantos años o décadas. ¿Por qué hay una falta de madurez? Porque muchas veces no están tomando la palabra que están recibiendo y no están poniendo la palabra en práctica en sus vidas. Entonces, la madurez espiritual depende de lo que tú estás haciendo con la palabra que tú estás recibiendo. Puedes tener a alguien más joven que parece tener más madurez y que tiene más madurez espiritual en su vida que otra persona que es mayor, porque tal vez este joven está no solo recibiendo la palabra, pero está caminando en la palabra, ¿no? Entonces queremos crecer, no queremos quedarnos en un solo nivel. Hay alimento sólido para los que han alcanzado madurez y un último nivel que tenemos es maná escondido para los vencedores, pero tenemos que crecer. Entonces hay un principio aquí, dice, ¿por qué simplemente está diciendo dame? Porque no hay madurez en su vida. Yo creo que cuando empezamos a madurar como cristianos, empezamos a tener esta actitud de qué es lo que yo voy a llevar a Jesús a la iglesia, qué es la ofrenda que yo voy a dar. No simplemente estoy hablando de una ofrenda no natural o diezmos o ofrendas. Tu sacrificio de alabanza. ¿Qué es lo que voy a llevar al Señor? Y cuando hay madurez en nuestras vidas entendemos este principio, pero es el hijo menor, es el joven, el menor de ellos no entiende. Hay falta de conocimiento y su actitud aquí al principio simplemente es Padre, dame, Dios, dame, yo necesito eso. Y sí, hay muchas cosas que necesitamos, pero si solo estamos diciendo dame todo el tiempo, solo muestra una falta de madurez en nuestras vidas. Tenemos que crecer y entender lo que nosotros podemos darle a Él, lo que nosotros podemos ofrecerle a Él. Eso es muy importante entender en este principio. Hablando de esos niveles, déjame leerte un pasaje aquí. En 1 de Juan 2, 12 a 14. Así puedes tomar nota de este pasaje. Si quieres acompañarme en tu Biblia, vamos a leer 1 de Juan 2, empezando en el versículo 12. Amén. En 1 de Juan 2, empezando en el versículo 12. Estamos continuando esta mañana con la introducción, la primera parte aquí de la parábola del hijo pródigo. Va a ser algunos días de enseñanza, ciertamente viendo mis notas y viendo la hora, ¿no? Y cómo estamos hablando, pero espero que va a ser una palabra viva, que puede tocar tu corazón. Tal vez en esos días necesitas regresar a la casa del Padre. Tal vez necesitas doblar rodillas. Tal vez has estado separado, has estado alejado de Él y necesitas volver en un verdadero arrepentimiento y necesitas regresar a la casa del Padre, para ser restaurado nuevamente. Amén. Pero quiero leerte este pasaje. Estamos hablando aquí de los primeros versículos donde el hijo menor dice, Padre, dame. Estamos hablando de que él es el hijo menor, que es joven, que muchas veces hay una falta de madurez o de entendimiento en su vida. Pero en este pasaje en 1 de Juan 2, 12, la palabra dice, os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres, ¿te das cuenta? Hay algunos niveles ahí. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, ¿no? Entonces, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué tal como jóvenes si podemos llegar a decir eso y que eso sea nuestro testimonio como joven, ¿no? Entonces, de ser fuerte y tener la palabra de Dios que permanece en nosotros. No hay nada más fuerte de ver un joven que tiene la palabra de Dios que permanece en su vida. Ese es realmente alguien que Dios puede usar y que va a usar de una manera poderosa en su vida. Pero hablamos un poco más aquí del hijo menor. Versículo 12, Lucas 15, el menor de ellos. Entonces, cuando hablamos del menor, está hablando de inmadurez. Está hablando de esta transición de salir de la niñez y crecer. Está hablando también en nuestras vidas donde hay una etapa muchas veces de ambición, de envidia, donde solo queremos decir, dame, dame. Solo estamos pensando en nuestras necesidades, en lo que nosotros necesitamos. No estamos pensando tanto en las necesidades del reino de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es una señal de madurez en nuestras vidas cuando no simplemente pensamos en lo que nosotros necesitamos, en nuestras necesidades. Empezamos a pensar en las necesidades del reino de Dios y lo que Dios quiere hacer. Uno de los estados espiritualmente hablando más complicados es este nivel de joven. Entonces, tal vez tenemos cierta cantidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos ganando batallas, pero no significa que ya hemos vencido al maligno. No significa que ya hemos alcanzado una verdadera madurez en nuestras vidas. Déjenme darles algunos pasajes que hablan sobre los jóvenes. En Proverbios 7:7, dice la palabra en Proverbios 7, versículo 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Es hermoso cuando vemos jóvenes que tienen entendimiento en la palabra de Dios. Es algo poderoso. Pero hay muchos jóvenes, como dice aquí, faltos de entendimiento. ¿No? Entonces, es una etapa, es un tiempo muy difícil en nuestro crecimiento, espiritualmente hablando. Ciertamente hay una revelación en lo natural, lo que sucede en la adolescencia, en el tiempo de ser jóvenes. No sé a qué edad termina de ser joven, pero no sé, pero, esta etapa en lo natural es una etapa a veces difícil, con mucha confusión, con muchas preguntas, muchas cosas que pueden estar sucediendo. Ciertamente es una tentación grande de dejar de caminar con el Señor Jesús, si has estado caminando con el Señor Jesús, pero hay niveles espirituales también. Puede ser una persona mayor, pero espiritualmente hablando está en el estado de joven, ¿no? Entonces, es un estado peligroso cuando tal vez pensamos que podemos hacer todo solos en nuestras propias fuerzas, pero necesitamos madurar, necesitamos entender que necesitamos ayuda. Aunque hemos caído, vamos a poder alcanzar la madurez espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, es una referencia aquí de hablar sobre los jóvenes. Déjenme mencionar algunos otros pasajes. Estamos hablando solo en esta primera parte sobre el hijo menor. En Isaías 40, versículo 30, déjenme leer este pasaje también. Isaías 40, versículo 30, dice la palabra de Dios, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y es muchas veces lo que pasa en nuestras vidas. Podemos caer terriblemente en nuestras vidas porque pensamos que podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Y cuando hay madurez entendemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder alcanzar
esta madurez en nuestras vidas. Muchos tal vez no avancen más allá de la etapa de joven, espiritualmente hablando, reciben un poco, están creciendo un poco y decidimos quedarnos en un lugar de comodidad y no avanzar más con el Señor, ¿no? Entonces empezamos a ganar un poco de autoridad, pero no encontramos un lugar de comodidad y no vamos avanzando más, ¿no? Entonces tenemos que mucho cuidado en esta situación. También Lamentaciones 3:27 dice algo hermoso para los jóvenes. Lamentaciones 3:27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El único peso y yugo que necesitamos es el peso de la gloria de Dios, es el peso de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, estamos hablando de el menor de esos dos hijos, el joven, que va a decir, Padre, dame mi herencia, dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces tiene su enfoque en lo que él necesita, en lo que él quiere. Dame lo que me corresponde. Y el padre, dice, sin pensar, les repartió sus bienes, sus bienes, ¿no? Entonces, es este joven que necesita la palabra de Dios, que va a necesitar pasar por esos tratos en su vida, va a necesitar experimentar estas situaciones, circunstancias en su vida para entender qué es lo que Jesús quiere hacer en su vida, ¿no? Entonces les repartió los bienes, dice, entre ellos. Entonces Dios no resiste, el Padre no resiste. Queremos nuestra herencia, Dios dice sí, ¿no? Entonces, tal vez aunque Él sabe que no estamos listos para administrar la herencia, no estamos listos para manejar la herencia, Él dice sí, ¿no? Entonces reparte los bienes y déjame seguir, tal vez vemos este pasaje más. Déjame simplemente leer este pasaje y vamos a ir terminando para hoy. En el próximo programa voy a continuar en este versículo porque hay mucho por decir sobre esta provincia apartada. Pero el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Tienes que prestar atención de eso. Se fue lejos de la casa del Padre, lejos de la presencia de Dios. Se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos. ¿Por qué? Porque todavía estaba en este estado de ser joven. Todavía necesitaba madurar. Todavía necesitaba crecer. Entonces, recuerden este pasaje cuando Jesús habla al joven, bueno, muchos ponen el título El joven rico, ¿no? Entonces, en Mateo 19, déjame leer esto y terminamos el programa hoy. El próximo día, cuando tenemos el programa, voy a entrar en el versículo 13. Vamos a continuar con este estudio porque hay muchas otras cosas que quiero decir. Pero déjame terminar el programa esta mañana, este estudio bíblico, leyéndote Mateo 19, 16 a 22, porque habla aquí de un joven y quiero, porque estamos cerrando esta parte hablando que es el hijo menor, es el joven que está simplemente diciendo dame, no, espiritualmente hablando. En Mateo 19, 16 la palabra empieza diciendo, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, es interesante, siempre me ha gustado eso. Mire eso. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. El joven le dijo, es como que, ¿cuánto tiempo? Entonces el joven dijo, bueno, desde mi juventud he guardado todas esas cosas. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús no tiene un problema con el dinero o las posesiones, pero él
quiere todo nuestro corazón. Él quiere todo nuestro corazón. Y Él viene a este joven y dice, estás bien, pero te falta una cosa aquí. Una cosa te falta que tienes que hacer. Y él se fue triste porque no ha sido capaz de sacrificar, de ceder, de dejar esas cosas en su vida, ¿no? Entonces, tenía esta actitud en este estado de joven, de dejar que tal vez sus posesiones le estaban ganando, le estaban controlando, le estaban manipulando, y no queremos tener eso en nuestras vidas. Entonces, una vez más, termino aquí para hoy. En Lucas 15:11, estamos empezando esta parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Vamos a hablar más sobre el hijo menor, el hijo mayor. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Cuando estamos en el estado de ser jóvenes, espiritualmente hablando, muchas veces, hermanos, nuestra actitud es ir a la iglesia y simplemente decir, dame lo que yo necesito. Pero cuando empezamos a crecer y madurar, como vamos a ver en el versículo 19, el joven dice, hazme. Es un proceso. En vez de simplemente ir a la iglesia y decir, Jesús, dame eso, debemos decir, Jesús, hazme eso, hazme, quiero ser un hombre de Dios, quiero ser una mujer de Dios, hazme un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿no? Entonces, ese proceso de ser hecho un discípulo, el proceso de ser hecho, y para hacerlo, para entenderlo, pasamos por momentos difíciles, pasamos por los tratos. Vamos a continuar esta enseñanza del Hijo Pródigo en el próximo programa. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Yo oro para que esta palabra pueda penetrar mucho corazón, Señor, en esos días. Tal vez personas que están en una tierra lejana, están en una provincia apartada, Señor, espiritualmente hablando, y necesitan regresar a ti, necesitan regresar a la casa del Padre para encontrarse con el buen Padre que tenemos. Gracias por ser un buen Padre, Señor Jesús. Te amamos. En tu nombre oramos. Amén.